tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy iniciamos el aprendizaje sobre una herramienta muy importante para sentar las bases, el cimiento sobre nuestro aprendizaje en una rama muy importante de la ciencia que es la química. Esta herramienta es la tabla periódica de elementos. Para algunos va a ser la primera vez que empezamos a familiarizarnos con ella, pero a otros ya le conocemos, entonces siempre va a estar bien que volvamos a recordar los conceptos básicos, la estructura básica e ir avanzando en nuestro conocimiento. Bien, la tabla periódica que actualmente conocemos, todas las tablas periódicas son iguales, no importan los colores, los tamaños, no importa cómo se presenten así estructuralmente hablando, todas las tablas periódicas contienen una misma información. Y esa herramienta básica es el producto de un largo proceso de evolución. Siempre tenemos que valorarle a los científicos que se han ocupado de tratar de entender y conocer nuestro mundo material y mediante eso explicarnos y para que nosotros podamos también entender. Les decía, esta tabla periódica es el largo proceso de varios científicos que fueron ocupándose de esto, hasta que finalmente, mediante el aporte de un químico que se llama Dmitri Mendeleev, hace 150 años atrás, tenemos una estructura que, con algunas pequeñas variaciones, es la que sigue vigente. La tabla periódica es una clasificación de los elementos químicos. Es importante acotar que los elementos químicos existen los naturales y los artificiales. Mayoritariamente son naturales. Todos los elementos químicos conocidos o contemplados en la actualidad caben dentro de esta clasificación periódica. Entonces, clasificación de elementos químicos en orden creciente a su número atómico. Recordemos, el número atómico es, por concepto, la cantidad de protones que tiene un elemento, que tiene un átomo en su núcleo. Y es un número que le identifica, le hace único a ese elemento. Entonces, en base a ese número identificador del elemento, se van ordenando ellos en la tabla periódica en orden creciente. ¿Dónde se fundamenta este orden? En la ley periódica. La ley periódica cuyo enunciado dice las propiedades físicas y químicas. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. Es decir, a medida que nosotros vamos ordenando, a medida que los elementos se van ordenando en orden creciente, cada cierta cantidad de elementos, las propiedades físicas y sobre todo las químicas se repiten. Entonces, se van ordenando los elementos y llegado a un punto, se repiten sus propiedades físicas y químicas. Entonces, de eso habla la ley periódica. Todo esto que ahora nosotros ya lo damos por sabido como algo muy sencillo, en realidad fue algo muy admirable lo que logró este señor Dmitri Mendeleev, quien construyó esta estructura hace 150 años atrás ya. En el 2019 celebramos los 150 años de la tabla periódica. Y él fue capaz de crear esa estructura de la tabla periódica aún sin conocer todos los elementos químicos, porque no todos los elementos químicos que actualmente conocemos se conocían en ese entonces. Y él fue capaz de diseñar, dejar los espacios, inclusive para los elementos que él no conocía. En serio, es muy admirable el trabajo que nos heredó este científico Mendeleev. Sería importante que busquemos un poco interiorizarnos sobre este trabajo tan lindo que nos ha heredado. Ahora, en cuanto a la estructura, vamos a hablar ahora. En la tabla periódica, en cuanto a su estructura, se reconocen dos presentaciones muy importantes. Las filas horizontales, que se llaman periodo. Las filas horizontales.
que se llaman periodos, y las columnas verticales, que se llaman grupos. O sea, toda la tabla está construida en función a filas horizontales y columnas verticales. Esa es la estructura de la tabla periódica. Las filas horizontales se llaman periodos y las columnas verticales se llaman grupos. También se denominan familia, grupo o familia. Más adelante vamos a ver por qué se llaman familia de elementos. En cuanto a los periodos, son 7. Fíjense, acá voy a ir marcando. 1 y tiene 2 elementos, el hidrógeno y el helio. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá hay como un anexo. Fíjense acá, tenemos 2 estrellitas que nos indican que esto continúa acá. En realidad, estas 2 filas que están pareciera fuera de este contexto, en realidad es la continuación del periodo 6 y del periodo 7. Solamente hay 7 filas horizontales, solo hay 7 periodos en la tabla periódica. Se designan con números arábigos del 1 al 7 y podemos reconocer que los 3 primeros periodos son cortos. El primer periodo es el más corto de todos, solo tiene 2 elementos. El segundo y el tercer periodo tienen 8 elementos y después sí va aumentando el número de elementos en las filas, desde el periodo 4 hasta el periodo 7. Sobre todo, vuelvo a repetir, en los periodos 6 y 7. Eso en cuanto a periodos. Una cosa muy importante. Los elementos que están en un mismo periodo, en una misma fila, a medida que se van separando, a medida que se van alejando, también difieren en sus propiedades físicas y químicas. O sea, se hacen cuanto más alejados están en la fila, más diferentes son en sus propiedades. En cuanto a los grupos, tenemos 18 columnas. 1, 2, vamos a ir contando y tenemos 18 columnas. Pero que representan a 16 grupos. La IUPAC, que es la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés, ha tratado de que se pueda determinar o se pueda numerar las 18 columnas con números arábigos también del 1 al 18. Pero el uso no es tan generalizado todavía. Se sigue usando la denominación en grupos, la denominación de grupos en números romanos seguidos de una letra A o B. O sea, los grupos, todos los grupos, arbitrariamente se han dividido en 2 bloques, en los grupos A y en los grupos B. Los grupos A se denominan representativos, son los elementos representativos y son los que están, son las columnas más elevadas que están en la tabla periódica. Y los grupos B son los grupos que están en el medio de la estructura de la tabla periódica y por lo general se llaman elementos de transición o metales de transición. Una cosa importante, chicos, en la tabla periódica básicamente se tienen 4 datos fundamentales. Puede a veces añadirse otros datos, pero fundamentalmente en toda tabla periódica vamos a encontrar 4 datos. ¿Cuáles son esos datos? Primero, el nombre del elemento, el símbolo químico del elemento, su número atómico y su número de masa. Esos son los 4 datos fundamentales en la tabla periódica. Después, más adelante, con otras explicaciones, vamos a ir viendo que también se puede relacionar con otros aspectos que hacen a datos del elemento. Pero son estos datos fundamentales. Nombre del elemento, símbolo químico, número atómico y su número de masa. Entonces, eso es lo que quiero que por ahora nos familiaricemos en, vuelvo a repetir, en la estructura que son las filas, que son los periodos, y las columnas, que son los
grupos. En un próximo material vamos a conocer cómo se denominan específicamente y cómo podemos usar la tabla periódica para ubicarle a un elemento en ella o para informar su ubicación de un elemento en ella. ¿Está bien? Ok, gracias. Nos vemos en un próximo material. Chao, chao.